Bueno, vamos a ir con el tema de absceso anorrectal. Primero, para entender dónde se produce y cómo se trata, es primero indispensable en cirugía saber anatomía. Los que van a postular a ser cirujanos obviamente deben de dominar anatomía de Rouvier, de Testit, de Latarjet, de todos los libros de anatomía, ¿ok? Porque eso es la base fundamental. Entonces nosotros debemos saber que todo lo que es el aparato anorrectal está formado por un conducto anal, tiene una zona transicional y tiene varias partes dentro de estas. Por ejemplo, desde la parte externa hasta antes de la línea pectínea o línea dentada, vamos a tener el anodermo. ¿Ok? Y una vez que tenemos aquí en la línea dentada, en esta línea pectínea, vamos a encontrar interiormente las columnas de Morgagni. ¿Ok? Esto es importante para entender la fisiopatología en la formación de abscesos. Entonces, acá, como ustedes ven en esta imagen del libro de Schwartz, tenemos una glándula anal subcripta que desemboca en el conducto anal. Cuando este conducto se obstruye por alguna causa, un factor intrínseco o factor extrínseco, hace que la secreción se acumule en esta glándula. Y si en esta glándula se acumula, se van a formar abscesos. Estas pueden migrar hacia la parte superior, medial, lateral o inferior. Y a medida que esta secreción o excreción en realidad, como se va a ir acumulando, tiene que salir por alguna parte, ¿no? Por la piel, por algún lado. Entonces, este trayecto que sale se va a denominar fístula. Entonces, es una complicación de este absceso. Entonces, ahora vamos a entender las clasificaciones, factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento, y en cualquiera de estas fases nos podrían preguntar en el examen. Entonces, vamos a definir que un absceso anorrectal corresponde a una acumulación de material purulento en una región o espacio cercano al ano o al recto. Esta puede drenar su contenido a través de un orificio en la piel perianal o en la mucosa rectal. A esto se denomina fístula. Entonces, cuando se forma, por ejemplo, pus acá en esta región, pues ahí vamos a denominar absceso. Y cuando esto se trata de drenar este absceso, van a crear fístulas como un proceso crónico. Ambas entidades se originan de estas glándulas, de las glándulas anales. ¿Ok? Esta imagen es muy ilustrativa porque acá, ven, el absceso se puede formar sobre el músculo del elevador del ano, en la región interesfinteriana, en la zona isquiorrectal y perianal. Y las fístulas pueden ser fístula interesfinteriana, fístula transesfinteriana, fístula supraesfinteriana, acá, la 4 fístula extraesfinteriana. ¿Ok? Eso los vamos a desglosar posteriormente. Lo que las personas que son más afectadas son los varones, en una proporción de 4:1. En un paciente que acude por dolor anorrectal, lo primero que debemos descartar o sospechar es un absceso rectal. Obviamente en nuestros diagnósticos diferenciales estará la hemorroides, la fisura anal, pero lo primero es un absceso. Entonces acá, esta imagen, vamos a ver los espacios. Todas las lesiones anorrectales supurativas, es decir, infectadas, resultan de infección de las glándulas anales, como ya mencionamos, que se encuentran cerca de la línea pectínea
que se encuentran en el plano esfinteriano, es decir, por acá. ¿Ok? Acá tenemos el músculo del esfínter interno y el músculo, el esfínter externo. ¿Ok? En esta región. Entonces, en estos por músculos, por tejido celular subcutáneo y por tejido óseo, se van formando espacios. Por ejemplo, acá tenemos el espacio perianal. Rodea el ano y a los lados se continúa con la grasa de los glúteos. Tenemos el espacio interesfinteriano, separadas por el esfínter interno y por el esfínter externo. Se continúa la parte distal con el espacio perianal y en la parte cefálica se extiende hacia la pared rectal. Y pregunta de examen. El absceso anorrectal se origina en el espacio interesfinteriano, específicamente en estas glándulas. ¿Ok? Y luego tenemos otros espacios, por ejemplo el espacio isquiorrectal. Acá, este es el espacio isquiorrectal. En la parte superior está delimitada por el músculo elevador del ano. En la parte de abajo está delimitada por el tabique transverso. En la parte interna por el esfínter externo y en la parte externa por el isquio. Estos contienen vasos y linfáticos hemorroidarios inferiores. Y los espacios supraelevadores se hallan por encima del músculo elevador del ano, a ambos lados del recto y se comunican con la parte posterior. El absceso anal, por ejemplo, nosotros nos mostramos en esta imagen, donde se evidencian vías de infección anorrectal en esta parte. Por ejemplo, tenemos acá, miren este absceso, cómo puede ir a la parte superior, creando un absceso en el espacio interesfinteriano, o en el absceso en el espacio pelvis-rectal, en la fosa isquiorrectal y en el absceso o en el espacio perianal. La fisiopatología, lo primero es obstrucción de estos conductos, existe éstasis glandular, posteriormente infección de esta glándula y formación de abscesos. La causa. Esta infección se forma, ya habíamos mencionado, en el espacio interesfinteriano, se extiende a lo largo de los espacios potencialmente adyacentes, es decir, a sus lados, y los principales están formados por la E. coli, enterococos y bacterias. Bacteroides, perdón. La clasificación es de dónde se origina y a dónde puede ir. El 60%, una vez que se forma en este espacio interesfinteriano, va a ir a la región superficial, ¿ok? Denominada perianal, con un 60%. Posteriormente puede ir a la zona isquiorrectal, que es un poco ya más complicada. Estas isquiorrectales, como son profundas, y la mayor parte de estos acuden los pacientes porque ya llegan con fístulas, ¿no? En esta zona, como si fuera a tener pus, pero en realidad es el orificio de salida de un absceso profundo. Luego tenemos el absceso intraesfintérico, en la región o en el espacio supraelevador y en la parte submucosa. Acá tenemos otra imagen donde muestra las lesiones o donde se acumulan los abscesos. Esto es igual el mecanismo por donde se producen o donde pueden esparcirse. El diagnóstico, un paciente que viene con un dolor intenso, que le cuesta caminar y cada vez que cuando comienza a toser o esforzarse, aumenta el dolor y si nosotros revisamos puede tener una masa palpable o visible. Y algunas veces si tiene fiebre el paciente, es decir que puede estar diseminándose interiormente. ¿Qué pasa si nosotros no diagnosticamos?
es decir, el paciente le damos de alta con unos analgésicos o algunos AINES. Lo que pasa es que este paciente se puede complicar con una necrosis muscular, llegando hasta un síndrome de Fournier. ¿Okay? Esto es principalmente, hay que tener mucho cuidado en los pacientes que tienen factores de riesgo. ¿Okay? Por ejemplo, aquellos pacientes que cursan con la enfermedad de Crohn, o pacientes que tienen con VIH, infección de transmisión sexual, o pacientes con síndromes paraneoplásicos. Entonces acá tenemos los síntomas: dolor perianal, prurito, fiebre, rubor, escalofrío, y signos que podemos encontrar: hinchazón, celulitis, enduración, fluctuación de la masa y una masa subcutánea cerca del orificio perianal. Ahora, cuando un paciente llega con estas condiciones, nosotros siempre debemos hacer diagnósticos diferenciales para poder llegar a un diagnóstico ideal y hacer un tratamiento ideal. ¿Ok? Entonces, dentro de estas vamos a tener la hidradenitis supurativa, fístulas uretroperineales. Puede ser que esa fístula que estemos detectando no sea realmente de un absceso, puede ser que venga de otra zona más profunda. Quistes retroperineales, carcinoma escamoso, condiloma acuminado perianal, una criptitis. El tratamiento, pues, a los pacientes que están con riesgo de necrosis y septicemia se da antibióticos. ¿Y a quiénes más vamos a dar antibióticos? Sobre todo a pacientes que tienen una celulitis subyacente extensa, pacientes inmunocomprometidos, pacientes diabéticos o pacientes con cardiopatía valvular. Nosotros tenemos una imagen, por ejemplo, ya el cirujano le introdujo un drenaje, probablemente este sea el orificio de salida de una fístula y está con otros drenajes para que pueda drenar dicho absceso. Ahora, el tratamiento quirúrgico, esto es pregunta de examen. En un absceso perianal, para que nosotros podamos hacer la técnica de drenaje de un absceso perianal, la técnica adecuada se extirpa mediante un triángulo o como un triángulo, que se ven en la imagen, denominada en orejas de perro. ¿Para qué? Para evitar el cierre prematuro, porque nosotros necesitamos que se evacúe todo el contenido. No es necesario hacer un taponamiento y al día siguiente se inician baños húmedos para poder hacer la asepsia. ¿Okay? O normalmente este drenaje se hace con anestesia local. En un absceso isquiorrectal, ¿no? Acá se puede formar un absceso en herradura. Pregunta de examen: ¿qué tipo de absceso forman abscesos en herradura? Los abscesos isquiorrectales. ¿Por qué? Porque estas se pueden comunicar, porque penetran el espacio posanal profundo y se corta el ligamento anococcigio para comenzar a formar un absceso en herradura. Para esto se trazan incisiones en contradrenaje de cada extremo de cada espacio isquiorrectal. ¿Ok? El absceso interesfinteriano, pues está profundo, es difícil de diagnosticar. Pueden tener dolor profundo, sobre todo dirigido hacia arriba en el área anal, que suele exacerbarse profundamente con el estornudo, con la tos. Y una vez que se identifique este absceso interesfinteriano, puede drenarse a través de una esfinterotomía interna limitada, es decir, por acá. Luego tenemos el absceso del supraelevador, ¿no? Estos abscesos del supraelevador pueden confundirse con apendicitis, anexitis o problemas abdominales propios. El tacto rectal descubre a menudo una masa abultada, indurada en la parte del anillo no rectal. Es por donde más se sospecha. ¿Okay?
Cuando este absceso en el músculo supraelevador es secundario a un absceso interesfinteriano, pues puede drenarse a través del recto, ¿no? Se hace una incisión en este espacio. Pero cuando es un secundario a un absceso isquiorrectal, se debe drenarse de la fosa homónima, es decir, en ambos lados. Y cuando es secundario a un absceso intraabdominal, debe tratarse de proceso primario y el absceso se drena a través de la vía más directa, ¿ok? Por ejemplo, nos pueden preguntar a un paciente con antecedente de peritonitis de hace 2 semanas y continúa con dolor en la región perianal. Y al hacer el tacto rectal se detecta una masa abultada. Lo primero que debemos sospechar es que pudiera tratarse de un absceso del supraelevador residual secundario a una peritonitis. ¿Okay? Pues el tratamiento es antibióticos y tratamiento quirúrgico.